Carlos Pallarolas en su cuenta de Twitter anoche, que despertó en verdad a toda la comunidad y que de alguna manera llama también a tomar precaución, Alejandra. Sí, vamos a leer parte de lo que dice el tuit. Por favor, apreciados y queridos compatriotas, cuidémonos entre todos, estamos en un momento muy difícil. Y ya lo tenemos en contacto al doctor Carlos Pallarolas vía Zoom, al neumólogo que nos va a explicar un poquitito, doctor, acerca de esta situación. Realmente números que alarman, y también me tomo un poco de lo que decías en tu tuit. Cuidémonos entre todos, lastimosamente eso no se está dando y los números, bueno, están a la vista, doctor. Gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, Alejandra y Alexis, un placer saludarle. Y bueno, sí, lo que pasa es que apelamos mucho a la conciencia de la gente porque la situación está un poco delicada por el hecho de que, como le decía a otros colegas de ustedes, que en este momento no tenemos sustento para poder derivar a los pacientes a otras latitudes, a otras ciudades, porque nuestro apoyo en un momento fue Asunción y Central, y en este momento también allá están colapsados. Hoy veíamos que el viceministro Borba comentaba que 40 camas fueron ocupadas en las últimas horas. El día de ayer, 40 camas de terapia intensiva de la capital en el sector privado, que fue contratado por el Ministerio de Salud, eran ocupadas, y no sabemos si cuánto tiempo más vamos a poder tener ese sustento, ¿verdad? Entonces, y nosotros estamos con nuestras camas, a más de nuestras camas del hospital integrado ya están totalmente llenas, y bueno, tenemos una disponibilidad que no sabemos si en este momento ya no se ocupó, ¿verdad? Entonces, es un llamado de atención, y lastimosamente vemos pacientes jóvenes con requerimiento de terapia que lastimosamente nos llama también mucho la atención. Sí. Eso es, la verdad, que algo bastante llamativo, doctor, porque en principio se hablaba de que por ser joven prácticamente como que tenía más defensas y soportaba un poquitito más todas las secuelas, en este caso del COVID, y que siempre la edad de riesgo estaba al menos entre las personas mayores. Sin embargo, últimamente vemos que jóvenes a partir de 20, 25, 30 años inclusive presentan complicaciones y están en terapia intensiva en un estado delicado. Así mismo, Alejandra, esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Es prevenir. Hay un viejo dicho que dice, es mejor prevenir que curar. Como esta afección maldita que vino a jodernos la vida, como siempre decimos, muchas cosas todavía no las conocemos, seguimos aprendiendo día a día de ella, y por más de que muchas veces tomemos todas las medidas necesarias y toda la medicación, se tire todo la carne al asador, como se suele decir, igual muchas veces no tenemos la evolución que queremos tener en todos los casos, ¿verdad? Entonces, por ello es que llamamos a la conciencia de la gente, y por ello es que volvemos a insistir una vez más en que ese relajamiento no sea tanto, y que la gente tome conciencia de que el distanciamiento social es lo más importante en este momento, por el hecho de que vemos que hay una contagiosidad muy importante que no habíamos visto inclusive probablemente en la primera ola, ¿verdad? Ustedes lo están viviendo más aún todavía en la capital. Nuestro hospital integrado, las camas de UTI son las que están a tope. Nuestro hospital, las camas de internado no así, pero tenemos entendido que hacia la capital sí, todas las camas, inclusive las de sala común, están colapsadas, ¿verdad? O sea, a tope, ¿verdad? Pero es algo que nos llama muchísimo la atención, y por ello el llamado a la conciencia de la gente una y otra vez, porque esto al COVID no se le gana en los hospitales, se lo gana solamente en las calles. Sí. De nada nos va a servir seguir poniendo monitores porque no va a haber personal suficiente, y el personal de blanco ya en muchos casos está también cansado y devastado en muchos casos, y no da más. Entonces, por ello es que llamamos a la conciencia a la gente. Y me dolió un poco hoy porque muchos comentaron eso, y la gente decía, dejen de mentir, no tenemos por qué mentir. Le invito a la gente que no cree, que no tiene conciencia, que vaya al hospital y mire y sepa y tome conciencia de la realidad, de lo que es un hospital, de lo que es una terapia intensiva, y de acompañe a la gente que está pasando o padeciendo de esta situación. Doctor, tengo entendido que hay disponibilidad de camas normales en un 80, ¿no? De estas, ¿cuánto ya fueron ocupadas? ¿Y qué va a pasar
Ojalá no lleguemos a ese punto, ¿no? Pero si es que esta última disponibilidad de terapia intensiva es ocupada y hay un requerimiento de un paciente en ocupar también ese lugar, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a manejar ese aspecto? Y se tendrá que pedir socorro, Alexis, a otro, seguro que a entidades privadas, porque si hay una necesidad no se puede hacer otra cosa. Tenemos que pedir socorro a otras entidades privadas, no hay de otra. Tengo entendido que en algunos momentos ya se solicitaron porque se llenan. Si de repente salió algún paciente alta, y ojalá haya varias altas, pero ustedes saben que la estancia de los pacientes en UTI es larga y no es muy fácil sacar a un paciente de la noche a la mañana. No es que yo le ingreso a un paciente a UTI y en 24 horas ya saco y meto otro. Porque ese es el inconveniente. De repente pues la gente cree que es muy fácil meter y sacar a un paciente de UTI. No es así. Un paciente ingresa a UTI y tiene por lo menos mínimo 5 a 7 días de estancia. Nuestro objetivo es que cuanto antes mejore y salga el paciente, salga de alta, salga a sala y se libere. Pero no todas las veces ocurre eso. Muchas veces es otro el desenlace que es el que no queremos, porque siempre perder una vida para nosotros es lo peor que hay, ¿verdad? Porque a ningún colega le es simpático salir a decirle a un familiar que el paciente falleció o tuvimos un deceso, ¿verdad? Entonces, esa estancia, y bueno, así como bien me preguntas, Alexis, bueno, quedamos ahí en decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pedir socorro. La consulta es, doctor, porque sabemos que también mucha gente afectada por esta situación no tiene la capacidad quizás de sostener un tratamiento en el ámbito privado. Tengo entendido que también el ministerio hace o pagan por lo menos una parte, si no estoy en lo correcto, corregime por favor, pero es bastante sensible, ¿no? Porque tampoco ir al aspecto privado es muy difícil para muchas familias. Entonces, para dimensionar solamente el grave problema que estamos teniendo ahora mismo en Alto Paraná. Sí, es una situación bastante delicada, Alexis. Generalmente recurrimos a CEME, que es el centro que nos regulador de las camas de terapia, y se busca tanto hacia Capital y Central si se libera alguna cama, hay algún alta, y bueno, tenemos de repente 6 horas hasta que el paciente se traslade, si es que hay ese requerimiento o hay alguna institución privada contratada por el ministerio para que pueda ser llevada o pueda ser utilizada esa cama, ¿verdad? Entonces, pero siempre conlleva ya un riesgo este traslado, Alex, y sí. Bueno, pero no nos queda otra, tenemos que recurrir a eso, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, no hay de otro. Sí, doctor, teniendo en cuenta también la situación por la cual se está atravesando también en el vecino país, en este caso Brasil, y teniendo en cuenta que se trata también de una ciudad fronteriza, según la Dirección de Migraciones, ya alrededor de 4.000 compatriotas aproximadamente viajaron hasta Brasil. Teniendo en cuenta la situación allá, teniendo en cuenta la falta de camas en Alto Paraná, en este caso, ¿cómo se está manejando? ¿Cuál es la preocupación también ahí por parte de los médicos? La cuarentena, evidentemente, que uno tiene que seguir una vez también que ingrese al país a fin de evitar, ¿verdad?, de que uno venga y le contagie a la gente aquí. Y otro punto también sobre la nueva cepa. Todavía no hay mayores datos acerca de la nueva cepa que está corriendo en nuestro país, por ejemplo. Bueno, y digo en varias entrevistas que me han hecho, es pedir la conciencia de los compatriotas que vuelven de aislarse, de llegar a sus hogares y de aislarse, porque esa es la única forma en que vamos a tratar de evitar al volver a sus hogares de que se aíslen por lo menos por 5 a 7 días hasta que puedan aparecer síntomas, porque de repente un hisopado que se haga en el día al volver pueda decir, vuelve enseguida y da un hisopado negativo. Eso no nos da la seguridad de que esa persona justamente días antes de volver no haya estado en contacto con alguna persona que pueda haber sido portador del virus y que le haya contagiado, ¿verdad? Entonces puede estar en el periodo de ventana perfectamente y ser negativo en ese momento, y 5 o 6 días después recién presentar un PCR positivo o un antígeno positivo, que también es una prueba que hoy en día estamos teniendo en nuestros medios. Entonces, la conciencia de la persona que vuelve es de que al llegar haga una cuarentena
consciente en su hogar o en su domicilio y evitar de ir hasta sus familiares más cercanos, especialmente a los adultos mayores, que siempre es la franja etaria en mayor riesgo, porque ellos son los más afectados. Hablamos de los adultos, de los jóvenes, que que vemos bastante afectados, pero no como vemos en los adultos mayores. O sea, una realidad. Los más afectados siempre son los adultos mayores. O sea, si yo estoy volviendo del Brasil, no me voy a ir a saludar a mi mamá o a mi abuela, que está a lo mejor en mi casa o cerca mío, sino voy a guardarme por lo menos 5 a 7 días hasta que no aparezca algún síntoma, ¿verdad? Porque a lo mejor a mí me da de una forma leve, pero a mi familiar le puede llegar de una manera ya más grave, ¿verdad? Porque veíamos día pasado algunos videos que se difundieron por las redes donde una persona no se dio cuenta, pero llegó a su casa, se sacó el tapabocas y le contagió a su abuela, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y llamamos a la conciencia de la gente. Y a lo mejor la gente se va a enojar de nuevo también porque le llama a la conciencia, ¿verdad? Pero no nos queda otra, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Doctor, compartíamos nosotros también en nuestro informativo imágenes muy sensibles de lo que está sucediendo en Manaos, capital de la provincia de Amazonas, en Brasil, ¿verdad? Siempre hablamos de Brasil porque también estamos cerca de ellos, ¿no? Donde hay una falta, una necesidad extrema de oxígenos. Ahora que estamos ya en este punto complicado en Alto Paraná, es importante también hacerle la consulta, ¿no? ¿Qué tanto de disponibilidad de oxígeno tenemos en ese nosocomio y también un poco en los otros hospitales a nivel nacional? Gracias a Dios, en ningún momento nos faltó, Alex, y tenemos, en todo momento hemos tenido la provisión suficiente de oxígeno. Nuestros hospitales tienen provisión suficiente y en todo momento hemos tenido las previsiones, se han hecho en todo tiempo y se han previsto también en todo momento. Ojalá Dios quiera que en ningún momento nos falte, pero eso tampoco no es para que nos relajemos. O sea, si es que por más de que estén previstos todas las cosas, lo importante es que la gente, que todos nos cuidemos. Por ello hacía ese llamado de atención, de que si nos cuidamos entre todos, vamos a tratar de evitar o evitar esa situación, porque siempre un colapso se ve por la situación de no contener el contagio, porque bien sabemos que este maldito virus, su contagiosidad es el problema y no sabemos cómo le llega a una persona. A lo mejor se habla de una letalidad que a lo mejor no es muy alta, dice la gente, y se habla, y dice, no, pero no es tanto como se habla. Tampoco. Pero el problema es que a medida que hay una contagiosidad mayor, esa letalidad va en aumento. Vamos a hablar de un 2%, sí, pero cuando la contagiosidad es muy alta, si hablamos de 2 en 100, es 2 personas más, si son 100 personas. Pero si estamos hablando de 1000, ya son 20. Si estamos hablando de 10.000, ya son 200. Y eso va creciendo exponencialmente. O sea, eso es lo que la gente tiene que comprender, que ese porcentaje se va manteniendo a medida que la contagiosidad o la prevalencia va aumentando. Entonces, es lo que queremos hacerle entender a la gente, que no es que no nos cuidemos y terminó la historia y nos contagiamos entre todos y bueno, y ya terminó. No, cuidémonos entre todos para que el contagio sea lento y pausado, entonces para que pueda ese contagio y esa famosa inmunidad de rebaño que muchas veces se habla sea paulatina y pueda surtir ese efecto de rebaño propiamente dicho, para que la población se contagie pero de forma leve. Pero cuando no nos cuidamos y las reuniones son cada vez más masivas y hay un contagio masivo, esa inmunización no llega a ser tan leve, y ahí es donde ocurren los problemas, Alex. Creo que está entre nosotros, doctor, y usted coincidirá conmigo, esa otra pandemia, ese otro virus tan negativo, la cual es la conspiración, los mensajes negativos, los mensajes donde la gente no cree y eso se disemina en la población. Y estamos hablando de una alta cantidad de gente que todavía no cree. Y usted, doctor, tuvo COVID, yo tuve COVID. Creo que Alejandra, vos pasaste por la misma experiencia y podemos decirlo concretamente. A la pucha, existe todo esto, es una verdad. Somos 3 personas que sufrimos esta enfermedad y la pasamos mal en su momento. Y bueno, usted incluso, doctor, tuvo que ser trasladado, tengo entendido, hasta un centro asistencial complejo. Entonces, existe, hay que creerlo y bueno, llamado de conciencia a toda esa población por último, doctor, ¿no? Así mismo, Alexis, es lo que le pedimos a la gente, llamado a la conciencia.
por favor, cuidémonos entre todos. Si alguien, la gente dice, no existe porque no he visto. Y porque yo no he visto París, no existe. París existe. No es porque yo no vi París, no existe. No es porque yo no conocí Dakar, no existe. Existe, pero no es porque yo no he visto. Entonces, a esa gente que por favor se cuide y cuide a su gente, cuide a sus familiares, cuidémonos entre todos, tomemos la conciencia. Eso nada más es lo que pedimos. Yo jamás en mi vida pensé a mis 46 años tener que estar requiriendo oxígeno. He visto en mis 20 años de profesión, visto cuando las personas necesitan de oxígeno, pero nunca en mi vida pensé pasar por eso. Les soy sincero, nunca. O sea, yo decía, claro, cuando ya sea viejita y cuando ya esté en mis últimos días, pues probablemente llegue a eso, ¿verdad? Porque eso es lo que vi siempre. Pero jamás en mi vida pensé ver a personas jóvenes estar con ese alto requerimiento de oxígeno. Y nunca, entonces, así como bien lo decías, Alex, y lo pasaron ustedes a lo mejor, y mucha gente lo pasó. Y el día pasado me decía una persona joven en el consultorio, me dice, doctor, yo era uno de los que no creía y la pasé mal, me dice. Hoy en día creo, tuve un amigo joven que tenía mi edad, que falleció, me dice, y hoy alguien me dice, le meto una trompada. No hace falta que le metamos trompada, vamos a enseñarle a la gente y vamos a explicarle de que este virus es terrible. Eso nomás. Esperemos que no se llegue a eso también, doctora, que la persona padezca primero la enfermedad para luego darse cuenta de que de verdad existe y de que tenemos que cuidarnos. Doctor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Estamos muy contentos también de que ya estés nuevamente al pie del cañón como siempre. Y bueno, muchísimas gracias. Ya también le hicimos llegar a toda la ciudadanía esta inquietud por parte de los médicos y por sobre todo también la situación bastante complicada por la que están atravesando, digo bien, ahí en Alto Paraná. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes, Alejandro y Alexis. Un placer, una buena tarde. Dios nos bendiga, nos acompañe y que la gente tome conciencia. Es lo único que le pedimos. Cuidémonos entre todos, que estamos en un momento difícil, pero vamos a sobrepasar. Gracias. Gracias, doctor. Y bueno, una última disponibilidad de camas entonces de terapia intensiva en el Alto Paraná, en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Complicada la situación. Números que asustan realmente. Totalmente. Mientras tanto, nosotros vamos